Bienvenidos y bienvenidas a la Feria Internacional del Libro Universitario en su modalidad virtual. Es un gusto tener la oportunidad de llegar hasta las pantallas de sus dispositivos y computadoras para conversar con Bernardo Esquinca, quien esta tarde nos hablará del Libro de los Dioses, editado por Almadía. Para hablar sobre su más reciente libro, hemos convocado a un par de jóvenes literatos. La primera es Mariana Carvajal, quien es profesora, y me atreveré a hacer un apunte. Es una gran cinéfila, a quien ha dedicado a reseñar series y algunas películas en diversos medios. Y también tenemos a Carlos Rojas Ramírez, académico de nuestra Universidad Veracruzana, literato, como he dicho antes, y recientemente ha incursionado en la crónica deportiva en estos tiempos pandémicos. Bueno, les doy la bienvenida a los tres, en especial a ti, Bernardo, y le cedo la palabra inicialmente a Mariana Carvajal. Bueno, ¿qué tal? Hola, mucho gusto. Espero que muchos estén viendo esa transmisión. Nos tocó esta vez hablar con Bernardo Esquinca. Tenemos el gusto de poder platicar acerca de su libro, El libro de los dioses. Y bueno, no vamos a entrar en demasiados detalles acerca de, obviamente, la trama de los cuentos. No queremos spoilerear la lectura. Pero bueno, como todos saben, aquellos interesados en la escritura, siempre crear una antología es un gran trabajo. Pasamos muchas cosas mientras estamos trabajando los libros, pasan ciertos eventos catastróficos mientras eso sucede, y también eso es lo que le da pues el cariño, la importancia para nosotros, los libros que llegamos a publicar. En este caso, Bernardo nos ha ofrecido varios títulos. Ahora nada más vamos a poder hablar del libro de los dioses, y quisiera yo preguntarte bueno, que nos dieras un pequeño recuento de cómo fue la edición de este libro que te tomó casi 6 años. ¿Qué sucedió? ¿Qué highlights, qué momentos importantes puedes marcar en este proceso? Hola Mariana, hola Carlos, gracias por acompañarme. Bueno, sí, tal cual como mencionas, el proceso de escritura de este libro me llevó 6 años. No solo tardó en hacer los libros, realmente soy un poco más rápido, pero este libro sí se dio una circunstancia muy particular cuando lo comencé a escribir, que fue por ahí del 2014. Y esa circunstancia particular fue que estaba por nacer mi hija. Entonces, pues obviamente hay un antes y un después en mi vida. Los dos primeros cuentos fue justo un poco antes de que mi hija naciera, y el resto de los cuentos fue posterior a ese momento definitorio, ¿no? Entonces, yo tenía claro que quería hacer una apuesta fuerte por el cuento, hacer el volumen más grueso que hubiera hecho hasta el momento, más extenso. Eh, Sabía que no tenía prisa, que se tenía que ir cocinando a fuego lento, y pues es un volumen con el que pues trabajaba durante algunos meses, luego lo soltaba, lo dejaba descansar, pasado el tiempo lo volvía a retomar un poco como una especie de cortejo, y así pasaron 6 años hasta que sentí que el texto estaba completo, y se lo pude dar a mi editor Guillermo Quijas en Almadía, ¿no? Entonces, fue un proceso también interesante porque pues muchas veces conformamos los cuentos o los libros de cuentos por encargo, ¿no? O sea, nos van pidiendo en una revista, en un suplemento, un cuento, y de pronto pasa el tiempo y nos damos cuenta que ya, eh, por los encargos que nos hicieron, ya tenemos un libro. Pero en este caso, los 13 cuentos que integran el libro de los dioses no fueron, nadie me los pidió, los hice porque quise, ¿no? Entonces, eso también para mí es importante, ¿no? O sea, es un libro que fue hecho con la voluntad de apostar por el cuento. Siento que, aunque yo también hago novela, vivimos en medio de un reinado un tanto absurdo de la novela por cuestiones comerciales malentendidas, ¿no?
que probablemente vienen más de España por las editoriales transnacionales que por una necesidad del mercado aquí en México, donde la tradición del cuento en autores y en lectores es antigua y es muy amplia, en todo el continente, no solo en México, en todo el continente de América Latina. Pero bueno, el caso es que sí quería hacer esta apuesta por el cuento y me llevó 6 años y así se conformó el libro de los dioses. Excelente, Bernardo. A mí me encanta escuchar esta historia y este relato de cómo fuiste elaborando el texto, porque para mí me llevo un impacto muy grande de conocer cómo te mueves con mucha agilidad entre muchas religiones, entre muchas mitologías, entre muchos panteones, desde dioses sumerios, dioses griegos, Pan, de repente Lilith, y entonces para mí en mi lectura y mi primera reacción es, Bernardo está reinventando la mitología, está llegando a muchísimos públicos, está reinventando también el erotismo. Dije, esa facilidad que tienes para combinar lo erótico, lo detectivesco, lo mitológico, y un poco en mi lectura, y eso ya es totalmente mi arbitrariedad y mi subjetividad, esos viajes que haces a bibliotecas, esos cuentos donde nos invitas a ir a bibliotecas, a universidades, eliminando todo ese tufo académico, me pareció uno de los logros más impresionantes de tu texto. Y leyendo y escuchando la entrevista con Mariana Enríquez y cómo abres este libro, y Mariana Enríquez viene a decirnos, siempre nos parecemos a dioses que adoramos, ¿no? Y en ese punto a mí me gustaría interpelarte directamente ahí y preguntarte a qué dioses este proceso de escritura te llevó a adorar, a seguir, tal vez a rechazar en ciertos momentos, ¿no? Me gustaría escuchar ahí cómo fue tu proceso de acercarte a las deidades, ¿no? Sí, mira, yo fui educado en Guadalajara, soy de allá, aunque vivo en la Ciudad de México, pero mi crianza, digamos, de los primeros años, que es la fundamental, la que nos marca por siempre, fue en Guadalajara, que es una ciudad muy mocha, como decimos, en términos populares, una ciudad muy conservadora, y mis papás, que ya no viven, mi madre y mi padre, eran unas personas muy creyentes, muy católicas y muy de ir a misa, etcétera, ¿no? Entonces fui educado bajo esos preceptos, pero una vez que uno crece, bueno, en mi caso, pues, ya veo las cosas muy distintas. Sin embargo, eso se quedó en mi ADN y en buena parte a esa enseñanza, pues puedo escribir de terror, porque pues difícilmente puedes escribir de terror si no crees, o al menos no fuiste educado en que hay un más allá, en que hay un cielo y un infierno, en que hay demonios, en que ¿no? En fin, todas estas cosas de las que habla la religión católica, ¿no? Entonces, de grande ya pienso las cosas distinto, pero gracias a eso, pues puedo escribir de lo sobrenatural. Sin embargo, siempre me han atraído los dioses antiguos, ¿no? Le encuentro yo en lo personal mucho más sentido a los dioses primigenios porque, pues como sabemos, son cosas que se han estudiado mucho. Las religiones que vinieron después, pues lo que hicieron fue reciclar cosas que ya, pues que los mismos sumerios, por ejemplo, ¿no? Tú que los mencionabas, la trilogía, ¿no? Esta idea de la trilogía, me refiero del Espíritu Santo, es sumeria, ¿no? La Trinidad, no la trilogía, ¿no? Lo dije mal, la Trinidad. La idea de la Trinidad es de los sumerios, ¿no? Y así, bueno, muchas cosas que después el cristianismo aglutinó en una sola religión que resultó ser muy poderosa, ¿no? Muy potente, pero digamos son cosas, muchas de ellas, ¿no? O sea, el héroe que resucita el tercer día, bueno, pues eso es Hércules, es Krishna, en fin, hay cosas mucho más antiguas que luego fueron retomadas, ¿no? Entonces, a mí esto me llama mucho la atención, ¿no? Como estos palincestos, estas capas sobre capas de historia, de mitos, de leyendas, de religiones, cómo se va mezclando todo, pero me interesaba ir al fondo, rascarle, y como te decía, le encuentro mucho más sentido a los dioses primigenios, porque pues son los originales, ¿no? Después se los plagiaron un poquito o un mucho,
Entonces, esta es la idea que está detrás del libro y sobre todo en imaginar cómo sería la presencia y el influjo de estos dioses primigenios en la escéptica actualidad urbana, ¿no? Donde pues no solo parece, al menos en el mundo occidental, permear una sola religión, sino que muchas veces ya, sobre todo, parece ya un mundo muy descreído de muchas cosas, ¿no? Entonces, esta idea de que los dioses antiguos no nos han abandonado y de que hay un castigo por olvidarnos de ellos y que estos dioses están también moviendo los hilos de una manera un tanto macabra, pues es lo que me llevó. Y sobre todo, bueno, hay muchísimos dioses antiguos bueno, de distintas civilizaciones, de distintas procedencias, pero a mí en lo particular me llaman la atención los de la mitología clásica, de la Grecia antigua y los dioses de Mesopotamia, de lo que era Sumeria, etcétera, ¿no? Babilonia, etcétera. Entonces, pues me centré en esos y no es que el libro me haya requerido una investigación muy profunda, ni mucho menos, pero sí tuvo que ver con muchas lecturas, con lecturas que me fueron conectando con estas ideas, con estos dioses antiguos que bueno, fueron también a su vez dando las ideas para estos relatos. Sí, Mariana, Creo que vamos a no ver se si oye, puedes Mariana. prender tu micrófono. Si no, de Ah, cualquier manera, disculpen, retoma la no conversación. quería que se escucharan ruidos del exterior. Ok, siguiendo con este tema, porque realmente me hace reflexionar a lo largo de toda la lectura, el pensar, bueno, algo que dijiste hace un momento, que vivimos como en momentos muy escépticos, ¿no? Parece que necesitáramos de algunas creencias todavía para, pues, sobrevivir, para desarrollar la imaginación, para darle valor a algunas cosas. Es decir, eh, tal vez sí tenga sus consecuencias este ateísmo, ¿no? Tan, pues, predominante, ¿no? Tal vez podría decirse, de esta época. Entonces me parece que bueno, me hizo reflexionar, tus textos me hicieron reflexionar acerca de que sí necesitamos pues todavía algo en que creer, o será que es una forma de todavía aferrarnos a algunos aspectos infantiles, ¿no? O por qué todavía esta atracción hacia estas deidades antiguas, ¿no? Creo que tiene que ver con que no estamos listos para dejar todo atrás, ¿no? Para decir, el mundo es así, no hay nada después de la muerte, solamente es un plano, una dimensión y nada más. O sea, tal vez no estamos listos para dejar todo y me parece importante regresar pues a estos dioses. A mí eso me gustó también de tu texto, que pues hace sentir que hay más todavía, que no solo es la pequeña humanidad, sino que podemos aspirar a aspectos divinos en la vida cotidiana. El cuento, sin tratar de spoilear, sobre Pan, eh, que está en la segunda parte de tu libro, tiene una propuesta en la que este grupo, que es adorador de Pan, quiere traer a Pan a la ciudad, ¿no? Actualizarlo, que la gente lo conozca. Entonces, eso también me gusta, como sí son dioses antiguos, pero estamos en un mundo moderno y también están buscando su lugar, están viendo cómo rompen el cascarón en el que han estado y me parece, bueno, eso también una propuesta muy agradable, muy interesante de tu texto. Bueno, y bueno, eso quería comentar, que bueno, creo eso acerca de por qué necesitamos o por qué buscamos un poco a estos dioses. Yo creo que, o al menos yo no estoy lista como para dejar todo así, dejar todo atrás, ¿no? No creer en nada y ser una atea exacerbada, tal vez todavía no estoy lista, no sé, pero bueno, esta mitología siempre alimenta el espíritu humano y la imaginación de los seres humanos, así es que creo que es importante tratarla en los textos. Bueno, Sí, digo, comentando, siguiendo el hilo de lo que dices, Mariana,
Sí, digo, yo lo que sobre todo pienso es que cada quien es libre de creer, por supuesto, en lo que quiera, pero lo que me parece que es reduccionista es pensar, hablando de religión, que solo hay una verdad, ¿no? Eso es lo que sí creo que es Claro, incluso un poco ingenuo. Entonces, por eso creo que se vale creer en todas las deidades posibles, ¿no? Digo, si alguien quiere creer en uno solo, está bien también, pues, pero a lo que me refiero es a que o sea, por ejemplo, acá, simplemente para no ir más lejos, pues en México, en nuestro país, bueno, pues nuestro panteón prehispánico es sumamente rico, interesante, alucinante, etcétera, y pues son los dioses que estuvieron primero que nada en esta tierra y que fueron desterrados de manera muy violenta por los conquistadores, que les echaron tierra encima y que a pesar de eso, ahí están, han regresado, sus esculturas han sido descubiertas. A mí no me parece gratuito que en el 2006, en la calle de Guatemala, en el centro histórico de la Ciudad de México, se cae la mitad de la Casa de las Ajaracas, que es una casa colonial, y justo debajo de esto estaba la Tlaltecutli, 400 años después, diciendo literalmente, aquí estoy. así es. Con permiso, quítenme esta cosa de encima. Entonces ya la sacaron y ahora se puede ver en el Museo del Templo Mayor. Eso ni siquiera es una metáfora, eso es literalmente debajo de eso, ahí estaba Tlaltecutli y salió Esperando. para que la viéramos. Y bueno, la Ciudad de México va a cumplir el 21 de agosto 500 años de ser fundada, no es poco. Entonces, pues tenemos o sea, pues, muchísimas capas de historia, como decía, pero bueno, yo lo que digo es, creamos en lo que queramos, pero hay muchas corrientes de pensamiento a las que hay que escuchar. Ahora, también yo me refería a lo de que hay un castigo por no creer en o por olvidar a los dioses antiguos, no tanto por una cuestión moral, ni mucho menos, sino porque, digamos, creo que es un poco, ahí sí, la metáfora de olvidar nuestras raíces. Entonces, si olvidamos de dónde venimos, nos condenamos a nosotros mismos en una ignorancia. Entonces, digamos, esto ya llevado a una literatura, pues es como que sí llegan los dioses antiguos a ejercer una influencia, pues terrible, porque además, pues yo escribo literatura de terror. Por supuesto que la búsqueda de divinidad y la reflexión sobre la divinidad tiene un lado luminoso, ¿no? Pero ese no me corresponde a mí. Yo indago siempre, al ser un narrador de lo macabro, pues en todos los aspectos funestos de la vida, ¿no? Entonces, bueno, este libro reflexiona sobre la divinidad, pero en su lado oscuro, digamos, ¿no? Refiriéndote a ese lado oscuro, Bernardo, cuentas una experiencia formidable con el caso de Demonia, cuando después de una presentación se acercó un sacerdote o un pastor de algún tipo de iglesia a de alguna manera culminarte, a hablar con él, quizá en cierto punto exorcizarte, no lo sé, me gustaría si pudieses extender esa anécdota y esa experiencia que me pareció formidable. Y al leer el libro Sí. yo sentí que recorría o que entre sus páginas había un numen y que esa divinidad también era la divinidad de la creación literaria y de la creación en varios sentidos, y que tenía que ver también con ese castigo que le imprimes a uno de tus personajes más formidables, muy cercano a ti mismo, o así yo lo veo, porque no intento hacer como esa división tan tajante entre personaje y autor, sino que yo te sentía ahí siendo oprimido por Ligotti, y entonces quería preguntarte qué tanto trascendió la experiencia de acercarte a construir este texto. ¿Cómo fue en tu proceso creativo? ¿Cómo estás jugando ahí con el narrador, con el personaje del escritor? Que siempre es bastante seductor. Vas dando muchas pistas sobre la creación, sobre la composición, sobre el estilo, pero al final lo que nos dejas es una sombra ominosa, espeluznante. Entonces, quería si pudieses compartir esa experiencia y extender algunos detalles más de ese acercamiento a Satán de alguna manera. Sí, bueno, yo me acerco y reflexiono sobre el mal, ¿no? Una de las tantas caras de ese mal
Satán, como tú dices, ¿no? Pero en mi caso o sea, pienso más en el mal toda la extensión de la palabra y tiene múltiples facetas, ¿no? Bueno, respondiendo lo primero, sí fue en Oaxaca, en la Filo, la Feria del Libro de Oaxaca ya hace unos años, y yo estaba hablando de Demonia, un libro de cuentos que publicó Almadía, y el último cuento, que se llama como el libro, Demonia, habla sobre una posesión, lo que se podría denominar como una posesión demoníaca, pero que puede tener múltiples interpretaciones justamente, ¿no? Entonces, este es una especie de cuento-ensayo que reflexiona sobre una experiencia que viví en la preparatoria en Guadalajara, donde yo estudiaba con sacerdotes jesuitas en el bosque de Tapalpa, en un retiro. Ahí una compañera tuvo un episodio que fue sumamente escalofriante, empezó a hablar en lenguas y tenía otra voz y tenía una fuerza pues sobrehumana, y eso fue durante toda una noche y todos estábamos aterrados, y al día siguiente ella no se acordaba de nada, pero los que lo atestiguamos jamás olvidamos ese episodio, y muchos años después me di a la tarea de hacer una interpretación de qué pudo haber sido aquello, ¿no? Hablando de eso, después de esa presentación se me acercó, pues sí, alguien que tenía que ver con con alguna iglesia, no recuerdo exactamente qué, pero sí estaba muy preocupado y me dijo, no, pues tú necesitas, casi me echaba agua bendita encima, ¿no? Entonces me dice, no, pues es que estás en la senda del mal y cuidado, y Freud, ve cómo acabó Freud y que no sé qué, porque en el cuento de Demonia yo menciono a Freud. Entonces, bueno, pues a mí me sorprendió mucho, ¿no? Me sorprendió mucho porque, pues, creo que él no estaba entendiendo que pues la literatura justamente es para eso, ¿no? Para vivir cosas, para recrearlas, y que no, o sea, no necesariamente porque yo escriba sobre una posesión satánica es porque yo sea un satánico, ni mucho menos, ¿no? Pero él sí se lo tomó muy literal, o sea, es muy curioso pensar que hay gente que no entiende, no es capaz como de asimilar que la experiencia literaria pues es eso, es ponerse a imaginar cosas y mientras escribes ponerte en la piel de eso, pero no significa que tu vida sea eso. Entonces él sí verdaderamente creyó que yo era un alma perdida, que necesitaba volver a la senda del bien, lo que según él es el bien. Y luego, lo que recuerdo que le dije fue como, mira, pues tú que combates, digo, tú que hablas sobre el camino del bien, ¿cómo puedes hablar del bien y defender al bien si no has indagado en el mal, ¿no? O sea, pues, hay que conocer al enemigo, ¿no? Entonces, si lo evades y miras para otro lado, pues, ¿cómo vas a, ¿no? Creo que recuerdo que algo así le dije, pero fui amable con él, ¿no? O sea, como que entendí que su preocupación era genuina y más bien me causó un poco como de ternura, que pensara que, pues, ¿no? Que por yo escribir eso, pues realmente yo era así, ¿no? Y pues es un cuento. Pero bueno, y luego lo otro que me decías, recuérdame, que era la otra parte de tu pregunta. El uso que haces de la figura del escritor dentro, Claro, dentro claro. del volumen de cuentos, Sí. sí. Dentro de Sí, varios cuentos. Carlos. Sí. No, bueno, es que sí es un tema al que vuelvo continuamente, ¿no? Demonia es un libro que tiene una gran exploración sobre lo que es escribir, sobre el contagio de las ideas, etcétera. Y también acá en el libro de los dioses hay esta cuestión en la que, pues sí, o sea, me intriga mucho mi profesión, ¿no? O sea, es como algo muy raro estar todo el tiempo, pues la mayor parte del tiempo encerrado, leyendo, escribiendo en la computadora. Bueno, luego también uno sale y se echa sus cervezas, pero es una cosa ahí, también vives en tu cabeza, y en mi caso, pues con ideas muy raras, y luego ya hasta creen que soy satánico, ya ves. Entonces, pues es una cosa muy rara, y entonces sí me intriga esta cuestión como de dónde vienen las ideas, ¿no? O sea, de veras están en la cabeza de uno o hay algo más allá, lo que sea que le llamemos como una entidad ahí que está como un enjambre de ideas y uno nomás mete la mano y saca algo, ¿no? No lo sé. Entonces, a lo largo del libro de los dioses hay esta reflexión, ¿no? También de dónde vienen las ideas. Le pasa, por supuesto, al protagonista, que si no me equivoco se llama Esteban, del señor Ligotti, el cuento que se llama El señor Ligotti. Le pasa, por supuesto, también al personaje del método de escritura, ¿no? Que es un escritor que descubre que su imaginación no le pertenece. Entonces,
Yo mismo, pues, o sea, es que la literatura para mí también es una indagación, ¿no? En cosas que yo, o sea, a veces tengo certezas y esas las expongo en mi literatura, pero muchas veces tengo más dudas y entonces mi narrativa es también una exploración de esas ideas y justamente pues el libro de los dioses tiene una exploración importante sobre esto que me intriga mucho. No tengo una respuesta, pero hay algunas hipótesis en el libro sobre pues de dónde vienen las ideas, ¿no? Es algo que tengo colegas que sí se creen genios y que pues ellos creen que sus ideas son muy genuinas, únicas, irrepetibles, pero pues más bien yo creo que ya todo fue contado y que lo único que queda es volverlo a contar de la manera más original posible. Bien, ahora me gustaría preguntarte sobre un cuento. Bueno, me encantaría poder desarrollar y seguir más la conversación que tenemos, pero bueno, a lo mejor para que no nos coma el tiempo. Uno de los, bueno, muchos de tus cuentos me encantaron. En otros casos me identifiqué, en unos casos me identifiqué más que con otros, ¿no? Creo que eso es obvio, ¿no? Y uno de ellos, que es el de la mujer del pescador, creo que es un cuento que se llama El sueño de la esposa del pescador, está basado en una silografía de Katsushika Hokusai. Hokusai, ¿no? A lo mejor algunos de los que nos están escuchando lo han visto. Es una mujer japonesa, ¿verdad? No me estoy equivocando, que está recostada y está teniendo un encuentro erótico con un calamar, ¿no? Tal vez han visto esta silografía en algunos aspectos, ¿no? Por sí misma la imagen es bastante, pues, como fuerte, ¿no? Mística. Entonces, ¿cómo fue, o si te acuerdas, cómo conociste esta imagen y por qué te produjo esta emoción? ¿Cómo creaste esa historia realmente tan, no sé, si terrorífica, erótica, no sé? Me gustó, me impresionó. Fue uno de los primeros que más me impresionó, además el de la ballena, que tengo mi reclamo, pero bueno, ahorita te digo. Sí, bueno, sí, el sueño de la esposa del pescador, que así se llama la silografía de Hokusai, que pues si no me equivoco, fue hecha en el siglo XIX o antes, la verdad no me acuerdo de la fecha exacta, pero es una imagen, sí, como tú dices, muy perturbadora, es esta mujer que está siendo erotizada por tú dices calamar, puede ser, yo le veo más como cara de sí, pulpo, ¿no? es Sí, pulpo, pero sí. bueno, es un monstruo marino, entonces sí es muy perturbadora la imagen porque nos perturba, nos choquea, pero también es una imagen muy erótica, ¿no? Entonces, pues es una imagen conocida, la verdad no me acuerdo cómo llegué a ella, pero una vez que yo creo que fue en alguna página de arte en internet, pero una vez que la descubrí, pues se quedó girando en mi cabeza, ¿no? Y entonces, tiempo después, eso se conjugó con otra idea, ¿no? De una amiga que me contó que había tenido un sueño donde se pegaba contra una pared y repetía, eres el creador, a algo que ella no sabía qué era, ¿no? Entonces, como que generalmente me pasa, ¿no? Para construir un cuento no me basta con una idea, necesito un par de ideas que se crucen, ¿no? Entonces, pues estaba la silografía, estaba esta imagen que me dijo mi amiga, que también me parecía muy inquietante, ¿no? O sea, ¿quién era el creador? Y entonces, bueno, pues ya también lo junté con una idea que es el miedo a la paternidad, ¿no? Es decir, como lo comenté, yo estaba por ser papá o acababa de ser papá cuando escribí este cuento y aunque es una gran felicidad, bueno, es lógico que cuando uno es papá por primera vez hay dudas, hay incertidumbre, es una cuestión que también nos llena de zozobra, además de mucha alegría, pero nos da una zozobra, sobre todo cuando va a llegar ya el parto. Entonces, el cuento también refleja, tiene que ver, porque está protagonizado por una pareja que tiene una discusión o una diferencia por el tema de si van a ser o no papás y mamás. Entonces, o sea, estos tres elementos se conjugaron también, pero en realidad, digamos, yo ya haciéndole ahora sí que
volviendo a evocar a Freud, haciéndole al Freud de mis propios cuentos a la distancia, pues sí, no me cabe la menor duda de que no solo en ese cuento, también en otros momentos como en la hora del mago, que es otro de los cuentos del libro de los dioses, está reflejado este miedo o esta incertidumbre por la llegada de la paternidad, ¿no? Entonces, pero bueno, también sí me gusta esta idea que suelo hacer en algunos relatos de mezclar lo erótico con el terror, que no suele ser una mezcla muy común. O sea, si pensamos en los clásicos del género Poe, Lovecraft, o sea, el sexo no aparecía ni de No, chiste en su biblioteca. Ahora, no, claro, no, no. ahora son otros tiempos, pero en lo general, o sea, pienso en Stephen King, es rarísimo que aparezca incluso cualquier referencia sexual en la literatura de King, que es un gran maestro, ¿no? Pero bueno, en mi caso pues, sí me gusta hacer esta mezcla porque, bueno, pues es justamente poner dos cosas que parecería que son de entrada incompatibles, ¿no? O sea, una cosa que puede producir un gozo con el terror, pero muchas veces el sexo puede resultar también terrorífico por muchas razones, ¿no? Entonces, más bien creo que pues me gusta plantear esta mezcla, porque justamente mezclar el erotismo con el terror causa un efecto perturbador, ¿no? Sí. Por supuesto, no soy el único que lo hace, pero insisto, no es lo más común en el terror encontrar esta mezcla. No solo está presente en el relato que tú dices del sueño de la esposa del pescador, también en Lilitu, ¿no? Que es un relato que habla justamente de esta deidad sumeria que es incluso anterior a Lilith, ¿no? Lilith, la Lilith judía, se inspira en Lilitu, que es sumeria, ¿no? Entonces es este súcubo que llega en las noches a tener sexo con este demonio femenino que en las noches, según dice el mito, llega en las noches a tener sexo con los hombres mientras duermen. Entonces, pues esta mezcla me gusta explorarla, me gusta cuando se presta el relato, ¿no? También como que forzarlo, porque es delicado, ¿no? O sea, no es fácil justo lograr algo que cause al mismo tiempo una cierta sensación erótica y al mismo tiempo escalofrío, ¿no? No es fácil esta mezcla, pero bueno, está presente en estos dos cuentos en concreto de El libro de los dioses. Y Bernardo, siguiendo en ese punto, el libro tiene una división muy clara, muy acertada entre 4 novelas cortas, cuentos largos y la primera parte que son textos cortos, y los textos cortos son fragmentos impresionantes. Alcanzas una intensidad, tienes una perspectiva muy impresionante sobre el espacio textual cuando te mueves en pocos párrafos, en pocas páginas, y de repente, aunque sea un cuento un poco más extenso, hay una sensación y nunca se deja de perder ese timing y esa intensidad. Y en ese punto me gustaría comentarte cómo fuiste construyendo ese estilo, que es muy veloz, o sea, logras tener una atención muy fuerte y siempre hay algo, siempre generas esa ansiedad o ese deseo porque algo no termine o porque algo continúe en ambas partes del texto. Y algo que me llamó muchísimo la atención es cuando trabajas con una narradora mujer. Y no sé si podrías comentar al respecto en Golden Teacher, si no me está fallando la memoria, pero en ese punto en el que es una narradora mujer hay un cierto sentido ahí disruptivo con los otros cuentos de todo el volumen. Sí, pero a ver, para entender mejor esta última parte que me dijiste de la narradora mujer, si ahondas, si amplías. Sí, conocer cómo fue explorar esa forma, construir ese tipo de narradora. Okay. ¿Cómo te decidiste? Entendí también que hay una historia dentro de ese relato muy personal y muy importante para ti. Y me interesó mucho conocer ahí cómo te posicionaste o construiste a esa narradora. Bueno, empiezo por lo primero que preguntaste. Bueno, en efecto, el libro está construido me parecía que necesitaba estar dividido en dos partes, ¿no? Porque tal cual, la primera parte que es las formas de los dioses, son los cuentos
más cortos y los cuentos más largos están en la segunda parte, que es Las manos de los dioses. Y desde siempre me ha interesado cultivar un estilo rápido de lectura ágil, ¿no? O sea, no estoy interesado en los experimentos del lenguaje ni en las experimentaciones de las formas narrativas, ¿no? O sea, sí creo que la literatura debe entretener, entre otras cosas, ¿no? Que se vale todo menos aburrir. Entonces, también como tengo una formación también de narrador policíaco, y que es un género que me interesa y que también mezclo, sobre todo en mis novelas, lo sobrenatural con lo policíaco y con lo fantástico, entonces, ¿no? O sea, sí me gusta narrar misterios vertiginosos, ¿no? Entonces, que mantengan al lector al filo de la página, por así decirlo. Entonces, bueno, pues tengo una narración más directa, capítulos pequeños, cada capítulo, bueno, me gusta dejar ahí un cliffhanger que se llama en guionismo, pero bueno, es algo que se queda ahí como para medio cortado para después retomarlo más adelante, o sea, ir dejando picado, como decimos coloquialmente, al lector. Es algo que me interesa mucho en mi narrativa, tanto en mis cuentos como en mis novelas, ¿no? Por supuesto que cada escritor tiene su estilo y hay escritores más densos, más complejos, más experimentales o más clavados en el lenguaje. No es mi caso, sin embargo, para mí la profundidad no está en la forma, sino en el fondo, ¿sí? O sea, los misterios que cuento, las capas de historia, las capas de significados, sí están ahí. O sea, sí aspiro a que el lector, una vez que cierre el libro, se quede girando con los misterios que planteo, muchos de ellos no del todo resueltos, porque sí creo en esta ambigüedad que es importante para el género de la narrativa de lo extraño, de la literatura de lo extraño. Entonces, me gusta hacer esta mezcla. La prosa corre con agilidad, pero sí hay cosas de fondo, que si el lector se clava y se queda pensando, pues sí hay hacia el fondo, hacia abajo, sí hay bastante sustrato de lo que estoy contando. Por ejemplo, en La hora meridiana de Pan, que es el relato que cierra, bueno, pues hay mucha reflexión justamente sobre, no solo sobre esta deidad, Pan, que era el protector de los bosques, y además un dios relacionado a lo erótico, a la masturbación, etcétera, a la idea del pánico, o sea, obviamente de ahí viene el término de miedo, y sino también a de dónde viene Pan, cómo lo asimila el cristianismo toma los atributos físicos de Pan, que es estas pezuñas de macho cabrío, los cuernos, y el cristianismo lo asimila como el diablo, en fin, o sea, hay un misterio sobre unos asesinatos que están ocurriendo en unos rituales bastante bizarros que rinden culto al dios Pan. Hay un detective, un policía, se está investigando qué pasa, y entonces eso tiene una trama vertiginosa, pero está todo esto otro que planteo aquí, ¿no? O sea, ¿qué pasa con el sustrato histórico, con el sustrato psíquico, cómo los dioses y sus mitos y lo que significan han influido a lo largo de décadas y décadas y centurias más bien en la psique humana? En fin, entonces, bueno, hay capas de significado que atraviesan la narración vertiginosa. Y me faltó responderte algo. Ah, sí. Mira, el cuento de Golden Teachers tiene que ver con algunas experiencias que yo tuve de muy joven en la Sierra de Jalisco, justamente en Tapalpa, al ingerir hongos alucinógenos, pero sobre todo con otra cuestión, porque, o sea, yo más bien he sido muy ñoño en mi vida, ¿no? Pero tengo amigos y amigas que sí han tenido experiencias mucho más extremas que yo, entonces yo siempre estoy de chismoso, paro la oreja con lo que me cuentan. Entonces una amiga me contó de esta experiencia de pedir cepas de hongos alucinógenos por internet que te las mandan. Entonces, ella me contó una experiencia atroz de un mal viaje muy similar a la que cuento con la cepa que se llama justamente Golden Teachers, que es una cepa que nadie sabe de dónde viene. O sea, como cuento en el relato, está la cepa amazónica, que evidentemente viene del Amazonas, la cepa, no me acuerdo qué otras cosas mencionó por ahí, pero la que se llama Golden Teachers, nadie sabe de dónde viene y es particularmente potente. Y el viaje que ella tuvo con eso fue
horrible. Y es mucho lo que describo que ella me contó. Entonces, y bueno, el ejercicio de narrar desde la perspectiva de una mujer siendo yo hombre, bueno, pues siempre es un reto, ¿no? Acá, pues, no sé, el cuento me lo pedía que fuera la narradora una mujer, y bueno, así pasa, ¿no? A veces el narrador es hombre, la mayoría de las veces, de hecho, pero en este caso, pues es una mujer la que está contando, y supongo que lo hice así, digamos, ahora no es algo que yo había pensado, pero reflexionándolo con ustedes, yo creo que me surge la respuesta, que es tal cual, como me lo contó mi amiga, ¿no? Entonces, pues hubo una manera un poco como de respetar esa narración y esa idea que provino de la narración de una amiga mía, y entonces la protagonista es una mujer, ¿no? Entonces, un poco me quedé con la voz de ella cuando me contó todo esto y se la trasladé un poco a la protagonista de este relato. Gracias. A mí también me gustó mucho ese cuento. Creo que la narradora está perfectamente bien lograda. Me sentí identificada. Realmente hay una mezcla así como de ternura hacia el personaje que quiere ayudar, de valentía al enfrentarse pues a este viaje también que va a hacer. Y algo que quiero comentar es el espacio pues onírico de los cuentos, de tus cuentos, y que también que yo misma también trabajo en algunos de mis cuentos, estos espacios oníricos, y los hemos leído, pero quiero saber tu opinión. Creo que en nuestra vida cotidiana, los sueños y los viajes como psicodélicos son ese espacio fantástico, divino, mitológico, donde vemos cosas que jamás en nuestra vida vamos a ver. O sea, viajamos al espacio, vemos unicornios, pegasos, fantasmas, todo. O sea, que nos desdoblamos, somos otros. Entonces, en nuestra vida cotidiana es el espacio en el que tenemos la oportunidad de ser totalmente, no sé, salvajes, divinos. No sé, a mí me parecen algo muy bonito que tenemos como seres humanos, algo maravilloso que es ese espacio onírico, y los viajes psicodélicos tienen esa como, ¿a dónde me fui? ¿En dónde es ese espacio? ¿En dónde sucedió eso? Obviamente ya fantaseando, ¿no? Pero ¿qué opinas de ese espacio que dan los sueños, que dan los viajes psicodélicos? ¿A dónde van? ¿Qué te hacen sentir esos espacios intangibles? Bueno, son puertas, ¿no? Son puertas digamos, los viajes psicodélicos son puertas que uno puede o no tocar. Los sueños, pues todos tenemos, ¿no? Eso sí. Y los sueños, pues son material de literatura desde siempre y siempre han intrigado, ¿no? A mí yo no soy la excepción. Alguna vez creo que también mencioné en la saga Casasola porque el protagonista Casasola sueña con muertos que le dan claves, ¿no? Para los misterios que está intentando resolver. Y creo que en algún momento se dice algo así de una idea que es esta, para lo único que sirven los sueños es para recordarnos que el mundo real es igualmente incomprensible, ¿no? Entonces, pues bueno, los sueños, a mí busco ser muy delicado con el tema de los sueños en la literatura, en mi literatura, porque luego, por ejemplo, sobre todo en el cine, es este recurso en el cine de terror súper chafa de que la protagonista de pronto es acuchillada y tú estás así, ¿cómo? Y de pronto se despierta y estaba soñando. O sea, ese me parece un recurso chafón, Sí, ¿no? ¿no? Pero yo busco utilizar esto justamente como lo que tú mencionas, como esta realidad paralela que nos habita Sí. los sueños y que realmente no sabemos mucho acerca de eso, No. pero que ahí está, que nos habita y que sí nos transporta a algo, y a veces creo que sí recibimos mensajes a través de los sueños, pero hay que descifrarlos, y es una cosa muy intrigante. Y volviendo como al tema que mencionabas de los viajes psicodélicos o psicotrópicos, justo retomando el texto de Golden Teachers, ¿no? Que hablábamos hace un momento, creo que para mí lo más interesante o la razón principal de escribir ese cuento era esta idea que está planteada en el texto, que es: el pensamiento no es humano, no es humano, es
otra especie de Dios que nos habita y que de dónde viene, ¿no? Y entonces hay esta teoría, porque que no es mía y que he tomado de lecturas de gente especialista en el tema, bueno, pues para algunos esto viene justamente de que los homínidos, o sea, nuestra relación con los hongos psicotrópicos viene desde los homínidos, cuando estaban en África y ahí había especies de hongos alucinógenos de las cuales se alimentaban y de ahí se dio este salto difícil de explicar a la creación del lenguaje y de la religión. Son teorías que a mí me parecen interesantes. Y entonces era jugar con esta idea bueno, que probable, porque además dentro del reino vegetal y del reino de las cosas vivas, Sí, todo tiene una explicación muy clara excepto los hongos. sí, O tienen sea, su propio reino, ¿no? nadie tiene su propio reino, pero además nadie sabe exactamente de dónde vienen los hongos y además pues sus esporas pueden viajar literalmente por el espacio. Entonces, bueno, no que yo esté afirmando nada, pero hay posibilidades muy extrañas respecto a cómo llegaron los hongos y la influencia que han tenido sobre la raza humana en concreto, ¿no? Entonces, detrás del tema psicodélico en este relato está sobre todo esta idea que me parece muy perturbadora de el pensamiento no es humano, ¿no? Sí. Conversación Y se más está poniendo detalles, muy buena, pero ¿no? sí, y más Estamos, detalles, pero no se puede continuar y spoilear el cuento. No se puede spoilerear el cuento. Claro. exactamente, muy bien lo has dicho, Mariana, aunque no se puede hacer spoilers, han tocado bastantes puntos interesantes sobre los cuentos que se reúnen en el libro de los dioses, editado por Almadía y escrito por Bernardo Esquinca. Tengo un comentario que nos ha llegado a través de nuestra página de Facebook. Tania Ber dice, te felicita Bernardo, y dice que el libro está increíble. También hemos visto en las reseñas que han salido en torno al libro que ha tenido muy buena acogida. Carlos Rojas hoy también tiene como didáctica de la conversación, ahorita que retome la palabra, hacer notar cómo el libro de los dioses forma parte ahora de esta nueva imagen de los libros de Almadía. Yo les recuerdo que el libro de los dioses se puede adquirir a través de la página de Almadía. A través de esta página podrán acceder a la compra de este libro. Carlos, te paso la palabra, ya vamos a ir cerrando la conversación, nos quedan alrededor de 5 minutos más. Yo les pido un poco brevedad, aunque el tema es muy abundante. Carlos, no sé si quieres hablarnos sobre la imagen del libro de los dioses. Sí, me parece que seré muy breve, pero quería unirme a la celebración con este cambio de identidad. Sin lugar a dudas, esta camisa y el suaje de Almadía siempre fue algo muy entrañable para todos los que estudiamos literatura y que reconocíamos ese tipo de textos, pero ahora esta pasta dura, esta nueva identidad también ha sido un descubrimiento y algo muy formidable para poderlo conseguir. En mi caso lo conseguí en Tinta Café, aquí en la ciudad de Jalapa, que también recomiendo mucho, donde también se están distribuyendo los textos de Almadía y podrán encontrar el libro de los dioses. Mariana, si quieres hacer una última pregunta, estamos en tiempo. Tienes Tienes apagado tu micrófono, así Mariana. es. Ah, es que tengo unos vecinos perrito que hacen mucho ruido. Son los dioses que están ahí picándole Los dioses perrito. a tu teclado, sí. Siempre me gusta preguntarle esto a varios escritores. ¿Qué opina del libro electrónico? Que es un gran recurso. ¿Cuáles son los pros, los contras? ¿Publicaría en libros en ebook? ¿Qué opina acerca de los pros y contras de estos libros? Bueno, yo soy de la vieja escuela, me encantan los libros impresos y soy muy fetichista con ellos, los toco, los huelo, me encantan, ¿no? Sin embargo, al libro electrónico le veo puras ventajas, ¿no? Mis libros, la mayoría de ellos están disponibles, ¿no? En formato electrónico, pero independientemente de eso, la pasada Navidad me regalaron un Kindle y soy muy feliz. Digo, yo pensé que me iba a cortar las venas y no, soy muy feliz. Digo, yo vivo en un departamento muy pequeño, ya no me caben libros, Sí. pues el Kindle es muy práctico, es mucho más barato. O sea, un libro
electrónico que un libro físico, y además pues lo tienes al instante. O sea, a veces tardan en llegar ciertos libros a México o a tu ciudad o lo que sea, y acá lo ves electrónico, le picas y ya lo tienes. Entonces, me parece una maravilla. Ahora, digo, yo en lo personal, pues alternaré, ¿no? O sea, el Kindle con algunos libros físicos porque tampoco es que todo esté disponible electrónicamente, ¿no? Pero sí me parece muy práctico para un viaje, ¿no? Antes de ir cargando Sí, ahí el libro. Pues es sumamente práctico viajar con un Kindle, en fin, hasta para cargarlo y leerlo acostado en tu cama, o qué sé yo, pues no pesa. Entonces, le veo puras ventajas, la verdad. Aunque yo, pues sí, sigo siendo un fetichista de los libros impresos, pero te digo, combinaré, ¿no? Combinaré la maravilla del Kindle con la maravilla, pues, de los libros impresos y poder continuar con mi fetichismo de olerlos y tocarlos. claro. Si ustedes como Ok. yo se están quedando picados con la conversación, les recomendamos que entren a la página de filu.b.mx, donde van a acceder a un amplio catálogo de libros de venta en línea, tanto en formato ebook, como se ha mencionado, como impresión bajo demanda. Allí podrán acceder a el catálogo de la red de librerías independientes a través de un clic. En este espacio del menú que tenemos, y en la red de librerías independientes Reli van a encontrar el resto de obra de Bernardo Esquinca. Ha sido un gusto escucharlos esta tarde. Mariana, Bernardo, ha sido un placer. Carlitos, ha sido un lujo de verdad su conversación en torno al libro de los dioses. Además de agradecerles a ustedes, les envío un cordial saludo a nuestros amigos de Almadía, con quienes estamos aliados para desarrollar este evento. Muchas gracias. Los invito a darle clic a manera de aplauso en me gusta en la ventana de transmisión en vivo y compartir esta presentación una vez que esté en YouTube, en nuestro canal de Filu Virtual. De nuevo, muchas gracias a los tres. A nombre de la Universidad Veracruzana, les agradezco y me despido de ustedes. Muy amables. Gracias.